un rápido repaso de lo que vieron en la CB1. El paciente, como ya saben por el caso clínico, termina teniendo una ACV, o sea, lo que está desarrollando cuando llega a esa guardia es una ACV. Acá tenemos los tipos de ACV. Hay hemorrágicos e isquémicos, se rompió un vaso o se taponó de alguna manera un vaso. ¿Sí? Todas las diapositivas de están en el ACV. Vieron que yo lo bajé, si alguien prestó atención a lo que hacía, me metí en seminarios base, y lo saqué y lo bajé. Es lo que está en el sitio. Directamente esta serie de diapositivas que está en como bajo el título ACV2. Un tapón que obstruye total o parcialmente el flujo de sangre hacia una región río abajo y por lo tanto la deja isquémica por completo o parcialmente, depende, ¿no? Como ven, la mayor parte de los accidentes son de ese tipo y pueden ser trombóticos o embólicos. En el trombo, acá mismo se está formando la obturación. Típicos son los ateromas, placas proteicas lipídicas que se van asociando al endotelio, uniéndose al endotelio y actuando en conjunto con él, creciendo, y lo que yo voy viendo es como la luz del tubo se va obstruyendo paulatinamente. Eso, ¿recuerdan algo? Ustedes iba a decir de cardio, de régimen de flujo laminar, flujo turbulento, lo van a ver el cuatrimestre que viene. Por ahí alguno lo recordará ya en las tinieblas de la memoria de física y en el secundario. Y el flujo de un fluido, peor si tiene partículas adentro, como un 40% del volumen dado por glóbulos rojos que vienen viajando. ¿Sí? A lo largo de un tubo depende de varias cosas, la viscosidad del tubo, pero el diámetro del tubo. Si yo te cambio el diámetro, que es el radio del tubo, cambia el tipo de flujo. Si es laminar no pasa demasiado, pero si es turbulento puede reaccionar la sangre desarrollando el proceso que da lugar al coágulo. Entonces puede transformarse en un lugar de neoformación de coágulo. Entonces eso empeoraría. O sea, acá tengo el taponamiento y acá por ahí ya tengo coágulos que van siendo liberados y yendo río abajo hasta que encuentran el vaso lo suficientemente chico como para ya no poder seguir acá. El émbolo es un coágulo, por ejemplo, o algo, puede ser una burbuja de un gas, un coágulo que viene viajando originado en otro lado. Típico es problemas en la mecánica cardíaca y que se forma el techo de las cavidades cardíacas. En particular puede ser el ápice del ventrículo, la parte de abajo del ventrículo izquierdo, que ahí tiende a quedar retenida la sangre. Y no pasa nada hasta que salen de paseo. Algunos de los ciclos salen a circular. Si le pega a una región muscular o hepática o el mesenterio, el intestino, va a dejar isquémica una zona de ese tejido. Y esos tejidos tienen cómo hacerse cargo, o sea, cómo soportarlo, sobrevivir y hacerse cargo del cuerpo. Hasta que la lisis termina degradándolo, se reperfunde. Pero se da baja. El riñón es un poco más complicado. El riñón tiene una tasa metabólica muy alta, le gana el cerebro por tasa metabólica, por unidad de tejido. Y lo que está haciendo es depurar la sangre con muchos procesos activos altamente dependientes de ATP y por lo tanto de respiración oxidativa y por lo tanto del aporte continuo de oxígeno y sustrato de combustible, glucosa por ejemplo, ¿no? Entonces si yo lo dejo sin esos sustratos, sin perfusión, no se la banca la sangre. Y por más que después se recupere la perfusión, el daño que provoque ya puede ser problemático para la función general del riñón de depuración y eso trae un problema crónico a futuro, ¿sí? Aunque el riñón se haya salvado en ese evento, ¿tá? Una insuficiencia renal aguda que puede transformarse en crónica según el daño de la provocada. Y el cerebro es crónico. El pulmón tiene una gran ventaja, supongamos que
el coágulo, bueno, no tanto para el cardíaco, porque el cardíaco va a salir y va a ir por la aorta para allá o por las carótidas para arriba. Si se fue por allá, bueno, zafamos en parte, va a doler mucho, puede producir alguna necrosis, depende del tamaño, la zona que decimos. Pero ahí, hasta ahí. Si se fue para arriba, va a terminar en estos pasos. Y por lo tanto en algún lado va a taponar y va a desarrollar un ACV de tipo isquémico. La otra fuente, en donde el pulmón nos puede salvar, es la que está de moda ahora. Bueno, la que está de moda ahora, con los ejercicios intensivos, que andan dando vueltas ruedas de tractor y hacen mucha actividad, es la fibrilación auricular. Empezaron a detectar que la incidencia de fibrilación auricular era muchísimo más alta de la que se pensaba que existía en la población, o hay desencadenantes de la misma que le dan una mayor incidencia. Es la fibrilación auricular, que la aurícula no se contraiga sincrónicamente justo antes de que termine el llenado del ventrículo, sino que esté haciendo esto, hace que haya alteraciones en el flujo de sangre dentro de la aurícula, y eso puede dar lugar a formación de coágulos que pasan al ventrículo y pueden quedar retenidas en el ápex o ¡pum!, salir disparado en el próximo ciclo cardíaco. Esa es la más común, pero la otra está media de moda, que inclusive hace que en algunos países la legislación obliga a los ómnibus de larga distancia cada tantas horas, aunque tengan azafate y comida a bordo, detenerse para que los pasajeros puedan bajar y caminar, es las embolias en las piernas. El problema más grave no es tanto el ómnibus donde puedo caminar fácil, sino los aviones, vuelos de larga distancia, ¿no? De muy larga distancia, más de 8 o 9 horas. Pero uno de los problemas, vieron que les dan unas guías para esos vuelos, que haga ejercicio, mueva las piernas, levántese si puede, camine, y si no haga ejercicio con las piernas, o use las medias antiformación de coágulos, unas medias elásticas, ¿sí? Porque esa es con los vuelos largos, cada vez más accesibles, se transformó en otra fuente importante de émbolos. Y ese sí, empieza a viajar, pero claro, vuelve por el sistema venoso. Lo que quiere decir que va a terminar del lado derecho del corazón, y antes de ir al cerebro va a tener que pasar por los pulmones. Y los pulmones tienen esa red capilar tan amplia donde pueden hacer la isquemia que quieran. ¿Por qué? Porque ¿qué tengo en el tejido intersticial? Aire de otro lado. Justamente tengo oxígeno. De hecho, los vasos, en general, cuando quedan en unas condiciones donde baja el aporte de oxígeno, una red perfusión, ¿no? Baja el aporte de oxígeno y por lo tanto empieza a producir procesos fermentativos, porque ya no tienen tanta posibilidad de hacer respiración oxidativa, y empiezan a aparecer protones, o sea, baja el pH, aumenta el dióxido de carbono, por propiedades intrínsecas de los vasos de las arteriolas se contraen. Perdón, se dilatan ¿para qué? Hay vasos patentes que están, pero no están circulando, no hay flujo. Al dilatarse, por acá no puede pasar, bueno, agarra estos vasos auxiliares y reperfunde, ¿sí? En el pulmón hace la revés, la que me salió más recién. Se contrae. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque si no está llegando sangre acá y el objetivo es oxigenar la sangre y liberar el dióxido de carbono, que no pase por acá, ¿no? Que directamente vaya hacia otros lados, hacia regiones perfundidas y ventiladas del pulmón, ¿no? Si logró pasar ese filtro y llegó al cerebro, estamos en el mismo problema. Llegamos a este caso. Y eso es lo que da que esto ocupe el 80% de los casos. Este otro, si no es por un traumatismo, que sería la fuente más alta, el otro es el aneurisma. El aneurisma, ¿saben lo que recuerdan? Lo que es un chichón en una arteria. Un ensanchamiento parcial tiene una arteria, acá tiene un chichón, ¿sí? Entonces ya van a ver la ley de Laplace. Cuando vean, eso genera una especie, en cuanto a la presión lateral sobre la pared de la arteria, eso genera un feedback positivo que va a hacer que aumente la presión lateral, que aumente el chichón, que aumenta más la presión lateral, que aumente el chichón. Entonces eso lo que tiende a hacer es que se empiece a crecer.
hasta que le da la estructura, ¿sí? Y crack, se abre y aparece de moda. Igual, las más típicas son traumatismos de cráneo. Una vez pregunté en Misiones sobre en la zona de la selva yaguatí, allá por el Soberbio, en un hospital pregunté ¿cuál era la... Hablamos de la mordedura de víbora, ¿sí? Y qué grave, que no, se muerde de víbora. No, acá la picadura más jodida es la de la moto. Dice, la mordedura de moto. ¿Cuál era? Un pan sin casco, por supuesto. El choque. Mucha moto que había reemplazado el caballo. El choque con moto y el traumatismo de cráneo. Esa era la picadura de víbora más jodida que mataba más gente. Sea como sea que ocurrió, hay una zona que quedó hipoperfundida o directamente no perfundida. Y esa zona es la que empieza a desarrollar todos esos procesos que vieron en la clase ACB1, que ahora repasamos en una diapositiva, vamos a repasar brevemente, no obviamente. Pero la zona que quedó sin perfusión. En torno a ella va a haber una zona que van a llamar de penumbra, que es la que está grisada. La zona de penumbra puede ser una zona de penumbra porque también quedó hipoperfundida, pero menos hipoperfundida. Entonces habría todo un gradiente de la zona donde no hay perfusión hacia esos vasos colaterales que permitían una reperfusión hasta donde ya es normal. Y eso delimita el diámetro de esa zona gris. Pero ojo, no es solo esa. Puede estar bien perfundido, pero por lo que vamos a repasar ahora y que vieron en la primera clase, puede tener una actividad anómala. El tejido de la zona. Ahora ya estamos metidos en el cerebro, son neuronas, esferas de la guía. Nos paramos fundamentalmente de la neurona. ¿Qué es la actividad anómala? Puede estar sobreexcitada. ¿Por qué? Porque las que están en la zona hipoperfundida o no perfundida están descargando a lo loca potenciales de acción. Y yo soy uno de sus blancos u objetivos, uno de los que tiene contacto con esa neurona. Por tanto, yo los estoy recibiendo, aunque tenga suficiente oxígeno, suficiente glucosa, porque estoy en una zona muy profundida. Los estoy recibiendo a eso. Y logran vencer mi barrera, mi microcircuito de control inhibitorio, esa interneuronita que están rodeando las zonas piramidales, y me arrastran en esa hiperexcitabilidad, ¿no? Y yo también voy a empezar a descargar, medio como me arrastra a bailar el baile que están bailando ellas. Es anárquico y exagerado. Lo que quiere decir que yo lo voy a propagar. Si logran reclutarme, yo voy a empezar a hacer más o menos lo mismo que ellas y reclutar a los que estaban conectados conmigo. Y eso también determina una zona de mal funcionamiento de las neuronas, que es la penumbra. Como pueden ver acá, lo que con el correr del tiempo no es mucho, son horas, minutos, horas o a lo sumo días, pero más bien horas, ¿sí? Y hay un límite que ahora lo están corriendo, pero un límite en horas que es de 2 a 3 horas. Tengo que conseguir hacer algo o las cosas pueden ir muy mal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se me va la penumbra, pero no es que se me va la penumbra porque crece el manchón negro, o sea, crece la zona isquémica. La zona isquémica hay muerte de neuronas directamente. Están muriendo esas neuronas. Pero el objetivo de todos los tratamientos es evitar esto. O sea, preservar y recuperar la zona el tejido de la zona de penumbra. ¿Por qué? Porque probablemente el del núcleo isquémico ya es tarde, se murió en el momento, si fue hemorrágico, si fue isquémico, se está empezando a morir, aunque no haya muerto ahora, el proceso metabólico apoptótico que desarrolló cada neurona adentro, lo matará en unos días. Y es muy difícil que lo logre recuperar, pero sí proteger y tratar de recuperar hacia la normalidad a la zona de penumbra. Y eso da lugar, en función de si fue exitoso o no, si Dios quiso o no quiso, las secuelas que deja. ¿No? Lo que deja como déficit ese accidente. Y después viene otra parte. Una vez estabilizado el sistema, ya no se están muriendo más, pero quedaron mal. Y por lo tanto, al morir algunos recursos neuronales, algunas neuronas de una red que cumplía con determinada función, esa función no se hace, se perdió o se está haciendo mal, la posibilidad de recuperar, y ahí es donde viene la rehabilitación, la posibilidad de recuperar es que se generen nuevos tránsitos en la información entre neuronas, reclute otras neuronas para volver a cumplir con esa función. Y ese es un proceso que puede llevar años.
como años llegó que esa red de neuronas pasasen a representar, se engancharan entre sí, fortificaran sus relaciones para pasar a representar una función determinada. Bueno, se me murieron estas. Las tengo que reemplazar y están estas, no, pero están usadas en esta otra. Bueno, ¿qué recurso puedo conseguir que pueda conectarse con estas? Eso puede no llegar a ocurrir, imposible, o puede pasar mucho tiempo hasta que se consiga. Y esa es la parte de la realización. ¿Qué era lo que pasaba? Ahora hacer una escala que duraría más. Lo primero que ocurría era esto. Despolarizaciones en la zona infartada, obviamente, y en la zona perinfarto, esa de la penumbra. Esas despolarizaciones espontáneas empezaban a potencial tendrá repulsiva hacia arriba. Todo lo que vieron en la clase número 1. Había fallas de bomba de sodio-potasio dependiente, la temperanza de sodio-potasio, había alteraciones en la permeabilidad, lo que daba un aumento no solo del edema intracelular, no solo del contenido de agua dentro de la célula, sino también de la permeabilidad iónica. Y eso es tipo un filtro positivo. Entran, por ejemplo, empieza a entrar calcio por los canales de calcio y supuestamente la voltaje pendiente, y ahora al cambiar la conformación por el edema intracelular quedan abiertos. ¿Sí? Y el problema del calcio, que es lo que lo relaciona con el NMDA, receptor para el glutamato, es que no solo es un ion divalente, que despolariza por dos, mete dos cargas, sino fundamentalmente es un mensajero intracelular. Por eso estaba tan controlado la concentración citosólica del calcio. Porque él cumple otras funciones más allá de despolarizar. Es un mensajero, se reúne con determinada enzima y da lugar a la activación de otra, a una proteína y da lugar a la activación de otra, ¿no? La proteína quinasa calcio-calmodulina dependiente. Si una calmodulina y aquí una proteína quinasa va a fosforilar algo y algo va a hacer. Supuestamente lo tendría que hacer controlado y en un momento determinado, porque forma parte de una red de respuesta intracelular llegada de un mensajero, de un neurotransmisor. Bueno, acá lo está haciendo continuamente. A eso. Continuamente está fosforilando proteínas quinasas calcio dependiente, calcio calmodulina dependiente. Y ellas están fosforilando canales que los pueden estar cerrando o abriendo. Entonces hay que promover un filtro positivo que despolariza y despolariza cada vez más la célula. Una de las cosas, eso por supuesto va a llevar, entre otras cosas, al edema intracelular y la muerte de esas neuronas. Pero por otro lado, el calcio ya de por sí es el actor principal de lo que se llama excitotoxicidad. La excitotoxicidad está mediada mayormente por calcio. El calcio es citotónico, ¿no? El calcio que entra al citoplasma. ¿Y por qué? ¿Qué va a hacer? Porque entre otras cosas va a dar lugar a la activación de este proceso que, como ven, tiene una demora muy larga de días, pero termina matando a la célula, al proceso de apoptosis. ¿Sí? En el medio hay cosas que ocurren fuera de la neurona, como es el proceso inflamatorio asociado al cambio del microambiente que la rodea, ¿sí? Y mayor todavía, por lo tanto la microglía se va a activar, ¿sí? Y mayor todavía a la pared, en lo que ahora veremos y ya vieron en la clase anterior, de barrera hematoencefálica rota, ¿sí? O permeable, porque no está rota, porque no hubo una hemorragia, pero quedó isquémica. Y quedó isquémica no solo la neurona está del otro lado de la barrera, sino que también el endotelio, que es quien forma esa barrera, y el endotelio pierde sus características y se torna permeable. Y eso da lugar a un proceso de formación de edema, trasvaso de agua, pero además procesos inflamatorios. Esos procesos inflamatorios incluyen proteasas que degradan aún más el tejido, empeoran, y eso es lo que cuando viene la repercusión, después de haber licuado fibrinolíticamente el émbolo, el coágulo, y se reperfunde ese tejido que estuvo mucho tiempo, y ahí es donde vienen 2 o 3 horas, más de 2 o 3 horas, más de 3 horas, isquémico, al reperfundir, la estructura de los vasos ya no es la que era antes, y por lo tanto da lugar a hemorragia, o una hemorragia, o una cadena en serie de arriba abajo de hemorragia. Entonces pasó de un accidente, de un ACV isquémico a una hemorragia, o múltiple hemorragia. ¿Sí?
Todo eso tiene que ver con lo que ocurre asociado al proceso inflamatorio. Bueno, está también resumido un poco acá. Lo primero que ocurre es una alteración de bomba. En 3 minutos empieza a funcionar mal, en 5 minutos se puede tornar casi imposible de revertir el proceso que se inició con la falla de bomba. ¿Qué bomba? De sodio de potasio. Falla de bomba de sodio de potasio. Eso va a afectar los gradientes iónicos, eso lleva a la despolarización de la célula. Las 3 funciones principales de la bomba de sodio de potasio, una de ellas es que es electrogénica negativa. Saca 3 cargas positivas, mete 2. Por lo tanto, en cada ciclo es una carga negativa dentro. Está ayudando, quien cumple con el rol de mantener el potencial de membrana en un rango que llamamos reposo, la gran mayoría de los canales de potasio que tiene la membrana, canales de potasio pasivo. Pero la bomba de sodio de potasio está ayudando a eso, con su electrogenicidad negativa. Eso se pierde, por lo tanto la membrana tiende a depolarizarse. Eso va a llevar a que se haga más excitable y descargue, lo que lleva a que se haga más despolarizada y más excitable, el feedback positivo. El nivel de depolarización ya alcanza los umbrales más bajos, menos 30, en los canales de calcio voltaje dependiente, y ahí sonamos, porque se van a empezar a incorporar los canales de calcio en esa depolarización. ¿Y por qué sonamos? Porque empieza a entrar calcio. Empieza a entrar calcio y por lo tanto empieza a entrar un mensajero. El calcio que entra indiscriminadamente no solo va a cumplir un rol parecido al que están mostrando ahí, que es aumentar inespecíficamente la liberación de neurotransmisor. Todo es feedback positivo, como pueden ver, ¿no? Ese neurotransmisor acá, el transmisor de glutamato, que primero estaba siendo leído por AMPA nada más, a medida que aumenta, por lo tanto, la intensidad de despolarización AMPA se va aumentando. Recuerden que esta neurona seguramente también está en la zona isquémica, pero no es exclusivo para ella. Ya les dije, en la zona de penumbra. Puede estar a distancia, de hecho puede estar en el otro hemisferio y está recibiendo andanada tras andanada de potenciales de acción de una neurona que sí está sufriendo todo esto, pero esta no. Esta está totalmente perfundida, normalmente perfundida, y lo que va a estar recibiendo es oleadas tras oleadas de glutamato, pero va a leer el AMPA despolariza, ¿sí? La va a hacer descargar. Los oleada tras oleada van a dar por lo menos a una suma temporal de AMPA, de potenciales electrotónicos o sinápticos AMPA dependientes. Eso va a terminar haciendo que el potencial promedio de, supongamos, esa espina dendrítica esté más alto que el potencial de membrana en reposo. Aunque todavía no esté a nivel, como le pasó a esta pobre que está en la zona isquémica, de lograr abrir los canales allá, menos 40, menos 30, lograr abrir los canales de sodio, de calcio voltaje dependiente, sí están en el nivel de desbloquear los NMDA de su tapón de magnesio. Hay una despolarización subyacente. Entonces las próximas oleadas de glutamato que vengan no solo van a ser leídas por AMPA, sino también por NMDA, que no son, tenía un potencial electrotónico o sináptico de menor amplitud, pero mayor duración, que suma más fácilmente y potencia la depolarización paulatina de esa célula. Y esta célula no está isquémica, está en la zona de penumbra o aún puede estar fuera de la zona de penumbra y terminar siendo un daño colateral, si a ella le pasa algo, de lo que pasó en el otro hemisferio. ¿Sí? El NMDA mete calcio y este calcio, en una medida menor de la que está entrando por acá, que se está inundando de calcio, empieza a dar a cumplir roles de mensajero intracelular y que tanto lo hablamos antes, de no solo aumentar la descarga de la neurona, el vaciamiento vesicular, de vesícula sináptica, sino activación de proteínas, termina expresándose algunas del núcleo y activan caspasa, empieza a desarrollar el proceso de apoptosis, que mata a esta, y si logré arrastrar a esta también, aunque esté lejos, terminará matando a esa también. Esa es la excitotoxicidad por glutamato. Y otro ser inflamativo incluye la producción de radicales libres, que
van a dañar las proteínas de la neurona, aparecen elementos asociados al sistema inmunológico, entre ellos esa proteasa, que no solo degrada acá las proteínas que están participando de la unión estrecha del endotelio y por tanto aumentan la permeabilidad o rompen definitivamente la barrera hematoencefálica. Lo que va a dar edema, que va a empeorar la situación y sigue todo el proceso hasta conseguir una muerte generalizada de neuronas en esa zona. Eso pasaba, y vieron en la clase número 1 en ACV, a nivel celular. Veamos qué tenemos a nivel macro. Y lo que tenemos es el cerebro metido en una caja. Ahora vamos a repasar lo que dice la doctrina Monroe de ese sistema, pero en una caja cerrada, casi herméticamente. La única vía de escape que tiene, así importante, es por la base del cráneo. Lo que significa escaparía, ¿qué cosa? Volumen y presiones que se están desarrollando dentro de esa caja, que es el cráneo. Escaparía, pero ¿qué hace? A la tienda del cerebelo, el cerebelo está ahí como un compartimento obstruyendo, y tratar de salir por el tronco encefálico hacia la médula, que sí tiene acá, la cola de caballo, una zona de fuga, de escape. ¿De qué? De variaciones de volumen y presión asociada, y o presión asociada con ello, ¿no? Entonces tengo que pasar de acá hay un cuello de botella muy importante, doble cuello de botella, ¿no? Muy importante, para finalmente después con cierta resistencia conducirse a lo largo de toda la médula para escapar. ¿Por dónde más puede escapar? No lo notamos, pero por las mucosas, por la mucosa olfatoria, porque ahí la placa cribosa es cribosa porque está atravesada por los filetes nerviosos del sistema olfatorio. Entonces por ahí se puede escapar algo. ¿Qué se puede escapar? ¿Se puede escapar el tejido? Parte del parénquima, entre los moscos voy a soplar un poco de bulbo olfatorio. No, líquido, ¿sí? Y ahora vemos la compartimentalización. Y la otra es el ojo, pero el ojo es una cámara cerrada también, pero lo único que va a poder hacer es protruir, si hay un cambio de presión del otro lado, protruir hacia la cámara posterior del ojo, o sea, hacia el humor vitroso. Y lo que voy a ver es en el punto ciego, donde tengo la entrada y salida de vasos y la salida de los axones de la ganglionaria que dan lugar al nervio, un chichón hacia adentro. O sea, como protruye, trata de protruir hacia el interior de la cavidad ocular. Pero no va a haber escape ni de volumen y de presiones ópticas. ¿Está? El escape es hacia la médula. ¿De qué? De energía, por la presión y volumen. Por eso lo compartimos. El vascular está muy irrigado, ¿sí? Y autocontrola su irrigación, como vamos a ver en el cerebro. Es un sistema que controla el mismo su irrigación, a tal punto que se creía, uno decía, bueno, ¿cómo controla la irrigación de los órganos del cuerpo? Y en el microambiente, las regiones dentro de una masa muscular, del hígado, del mesenterio e intestino, por factores locales, metabólicos locales, micro variaciones de presión local. Si yo trato de un vaso, una arteria, una arteriola, si yo la trato de distender, funciona como un resorte, trata de volver a su longitud de reposo. Pero yo mecánicamente la distiendo por la unidad intrínseca de ella, el músculo liso de ella vuelve, intenta volver a su longitud de reposo. Si hay producción de dióxido de carbono, protones en el entorno, ella responde produciendo una vasodilatación, se relaja la musculatura lisa. Esos son fenómenos metabólicos. Eso es en el microambiente, como efectos de tipo locales. Macroscópicamente y organizando todo, y por lo tanto la redistribución del flujo, el sistema autónomo, simpático parasimpático. Más que nada, niveles de activación del simpático, ¿sí? Se llegó a pensar que el cerebro no tenía sistema de inervación autónomo, hasta que llega un estrés, que es lo que llama reflejo de Cushing, porque se ve un aumento muy grande de la presión arterial media, o sea, hay una hiperactivación del sistema cardíaco,
¿no? Con la frecuencia cardíaca, fuerza de contracción y del tono vasomotor de los vasos, el vascular. Inclusive ahí lo cerebral. Pero hasta ese momento no pasaba nada, era como que la actividad del entorno, que son neuronas y glía, controlaban el nivel de dilatación de arterias y arteriolas. De hecho, lo vieron en sinapsis. El óxido nítrico lo vieron como mensajero transináptico, de paso vamos repasando. ¿Se acuerda del óxido nítrico? En la formación de la LTP clásica, vista en hipocampo, etc. Bien, el óxido nítrico, el NO, lo que está haciendo en parte es, sí, desde la perspectiva de verlo de una sinapsis, le está avisando a la presinapsis que el efecto que buscaba en la postsinapsis ocurre. Por eso lo llaman mensajero transináptico. Sí, se despolarizó a tal nivel que lograron hacer que yo aparezca. Recuerden que tenía que haber calcio presente para que se active el óxido nítrico sintetasa, ¿no? A nivel tal, entonces es como un mensaje de retroalimentación que le podría llegar a estar diciendo o sigamos, ¿sí? En este caso particular lo que hacía era potenciar GMP cíclico dependiente, proteína dependiente del mismo, fosforilación del canal de calcio, aumento de la vida media de apertura de los canales de calcio voltaje dependiente, ¿no? Y eso llevaba a que la LTP aumentara y se sostuviera en el tiempo, independientemente de la entrada de información, ¿tá? Pero uno de los roles que en realidad estaba cumpliendo es aumentó la actividad metabólica a nivel presináptico y postsináptico en esta sinapsis, ¿no? Necesite gastar energía tanto pre como postsinápticamente para mantener ese flujo de información, interpretación y, bueno, conducción de la información a la otra neurona. Mi consumo de oxígeno aumentó, necesito mayor aporte de oxígeno. Entonces hay un mensaje a los vasos que lo rodean para promover una vasodilatación. Le avisa al endotelio, las células endoteliales, que liberen una sustancia que promueva la vasodilatación. Ahí en la célula vecina son los miocitos. Entonces, vasodilata regionalmente a tal punto que sirve para las imágenes funcionales. Lo que uno ve en la tomografía de emisión de positrones y más aún en la resonancia magnética funcional son esos cambios regionales de perfusión. Yo tengo que tomar un nivel medio de perfusión y lo considero como la base. Y lo que veo son los pequeños valles y montañitas, aumento de la perfusión, disminución de la perfusión, que ocurren en determinadas regiones del cerebro, ¿sí? ¿Y por qué se da eso? Porque las neuronas lo están ordenando. Que se dilate porque aumentamos la tasa metabólica, por lo tanto necesitamos mayor perfusión, o no hace falta profundizarnos tanto, porque no solo no aumentamos la tasa metabólica, sino que quizás la bajamos porque estamos siendo activamente inhibidos, ¿sí? Se usa para eso. Entonces, la mayor parte de esta circulación que vemos acá adentro es controlada intrínsecamente. Solo vemos el efecto del control vasomotor autonómico simpático en el caso extremo. ¿A dónde va la sangre? Entra por las arterias y va, por un lado, la barrera hematoencefálica a dar lugar, lo vieron en la CB1, a tener contacto con lo que sería el líquido extracelular del parénquima cerebral, el compartimento de intersticio, que va a terminar siendo drenado. Recuerden que los vasos estos tenían uniones estrechas, el epitelio tenía una resistencia muy alta a una barrera, y si bien hay un poco de tránsito paracelular, la mayor parte es transcelular, por eso hay selectividad. Y no hay lo mismo de un lado que del otro, aunque estemos hablando de glucosa o concentraciones de calcio, por ejemplo. La concentración de calcio plasmática es bastante más grande que la que hay en el líquido extracelular. Le habrán dado una tablita en la clase de ACB1 y si no vayan al sistema, ahí la tienen. ¿Quiénes difieren? Van a ver que el calcio, el cloruro, la glucosa, todo eso difiere, ¿no? Barrera hematoencefálica, conexión entre el volumen endotelial vascular y el intersticial, que obviamente está en contacto con la glía y las neuronas y por lo tanto en relación, en equilibrio con el compartimento intracelular.
vénulas postcapilares, venas, y acá aparece una variante. En lugar de drenar a venas cada vez más grandes, al llegar a la luna, no, aparecen los senos venosos. Sacos venosos grandes con una alta, con una gran, superficie de contacto. ¿Con quién? Con el recto. ¿Qué es el recto? Y el cerebro, el parénquima cerebral. Pero vamos a ver que no es mayormente que están metidos dentro de una masa del tejido nervioso. Están por fuera, por la superficie. Y por lo tanto están en contacto con este otro compartimento, que es el del líquido cefalorraquídeo, el del espacio sudural, que estaba en los ventrículos, conductos, espacio sudural. Entonces, hay una gran superficie de contacto entre esto, entre los... Sí, entre la parte venosa ensanchada y el líquido cefalorraquídeo. ¿De dónde viene el líquido cefalorraquídeo? Era una parte menor, pero una parte de la circulación de entrada, donde va por otra barrera, pero es la que está en los plexos coloideos, que activamente estaban secretando líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Y por otro lado, a lo largo de toda la corteza iba a haber centros de reabsorción del líquido cefalorraquídeo en las meninges. Entonces hay un proceso de secreción, reabsorción, que está controlado por distintos factores, entre ellos la presión del líquido que están produciendo en el compartimento donde se distribuye. Esa presión que se distribuye por ventrículos, acueductos, conductos y el espacio subdural es lo que llamamos PIC, presión intracraneana. Esa es la presión intracraneana. Pero la presión intracraneana es un determinante de la tasa de producción, secreción y reabsorción, pinocitosis del sistema productor de reciclado de líquidos cefalorraquídeos. La producción es baja, pero es alta en términos generales. ¿Por qué? Porque es de 0,3 mililitros por minuto, lo que da unos 500 mililitros por día. Pero fíjese, solo contiene 140 en cada momento. Esa es la capacidad. Pero yo tengo el poder de producir 500, lo que quiere decir que hay un reciclado diario del líquido. Velocidad de aracnoidea, que es el zinc, digamos, el lugar de reabsorción, y ahí va así a los senos venosos, que eran los que estaban en contacto con ellos. Estos tres compartimientos intracerebrales, 4 serían, porque acá está, esto es lo que general los ponen juntos. Intracelular, el extracelular, el vascular, el que está contenido en los vasos, y el del líquido cefalorraquídeo, están en un estado estacionario entre ellos. Lo de la doctrina Monroe-Kane. ¿Quiénes controlan el volumen de los compartimentos cerebrales? Según esta doctrina, en un sistema cerrado como el cráneo, siendo el cerebro incompresible, o mayormente incompresible, un aumento del volumen de cualquiera de esos 3 o 4, que separamos el intracelular del extracelular, compartimento del cráneo, debe ser acompañado obviamente por la compresión de algún otro. Aumenta el volumen en uno, algún otro tiene que disminuir. Por ejemplo, en el hemorrágico, lo más probable es que esté aumentando porque está arrastrándose sangre al espacio subdural el compartimento de líquido cefalorraquídeo. Hay un agregado de masa extra. No es líquido cefalorraquídeo, no es plasma puro, es sangre directamente. ¿Sí? Y un coágulo de formación. Eso está comprimiendo el resto del líquido. Y lo estaría desplazando si se puede desplazar. Si no se puede desplazar, porque va a generar un gradiente de presión. ¿Sí? Si no se puede desplazar, esa presión se va a generar tipo presión lateral contra los distintos componentes. De un lado voy a tener el hueso del cráneo, que me resiste por completo, y del otro lado voy a tener un parénquima que supuestamente es incompresible, pero no tanto. Una de las primeras cosas que le va a ocurrir el parénquima, si lo estoy, supongamos que acá se desarrolló la hemorragia y estoy comprimiendo desde arriba hacia abajo, una de las primeras cosas que va a ocurrir con ese parénquima es que los componentes celulares se la van a bancar más a esa presión. Entonces se van a desplazar más que deformarse, comprimirse, se van a desplazar. ¿Y a quién van a desplazar al desplazarse? ¿A quién van a comprimir? A los vasos.
Entonces lo que va a provocar, y de manera ya no localizada donde está el ACV, sino más difusa, es una hipoperfusión generalizada o regional. Pues lo que va a hacer es comprimir los vasos. Comprimir capilares, arteriolas, vénulas, lo que pueda de las arteriolas un poco y vénulas un poco más grandes, y por lo tanto la sangre que estaba entrando y saliendo, lo que de golpe le ocurre es un gran aumento, o paulatino y graduado, aumento de presión, de resistencia, producto de esa. Eso debiera bajar el volumen vascular cerebral. Estoy achicándolo y no permitiendo que entre sangre, y la que estaba la estoy sacando. Pero yo tenía este volumen para distribuir por toda la sumatoria de capilares, arteriolas y vénulas, y ahora tengo este volumen. Disminuir el volumen cerebral general. Al tiempo aumenté la resistencia, por eso bajé la perfusión. ¿Está? Y un límite también. Cuando ese límite se supera, lo que se comprime y deforma y deteriora y rompe es el parénquima propiamente dicho, o sea, el componente celular, neurona y glia. Y eso es a lo que no queremos llegar. De hecho, tampoco quisiera llegar al nivel intermedio de disminución significativa del volumen celular, porque lo que es un problema local que se puede extender en función de lo que dijimos, esa penumbra extendida por excitotoxicidad y hasta dónde llega mi axón loco promoviendo hiperactividad en la neurona blanco. Está bien, hay una zona difusa alrededor, pero esto puede ser generalizado para un hemisferio entero al comprimir y provocar una hipoperfusión masiva. Entonces, hay que tratar de evitar esa secuencia de que este problema de cambio de volúmenes genere esa secuencia de eventos. Una forma es, sí se puede desplazar hacia algún lado, recuerda que era la sangre y el hematoma de formación intruyendo dentro del espacio sutural y comprimiendo el líquido cerebroraquídeo. Para allá no puedo hacer nada, de acá estoy viniendo, pero puedo comprimir el parénquima de este lado. ¿Y qué tengo acá? Toda una pseudocolumna de líquido que está rodeando todo el cráneo y que tenía salida, punto de escape por atrás, la zona caudal. Desplazar el líquido cefalónico. Una forma. Y ahí sí tengo un escape a nivel bien caudal en la médula. Cuando estornudamos, la maniobra de Valsalva es hacer fuerza abdominal sin dejar salir el aire. Eso produce un aumento de presión intratorácica. Lo puedo hacer externamente, lo agarro desde atrás y hago ¡pah! Cuando un chico se tragaba, no se traga, pues si lo traga va al estómago, sino que le pasa hacia la tráquea o la glotis un caramelo y queda ahogado. Entonces uno dice, hace esa maniobra, lo lanza, lo escupe, más que nada lo tosa. Ni lo vomita ni nada. Después, por supuesto, el contenido del estómago, todo, algo de contenido estomacal va a salir, también atrae caramelo. Pero lo que hace es tosarlo hacia afuera, por ese aumento violento de la presión intratorácica. La otra, de hecho, los japoneses tenían, por lo menos en la década del 90, un instituto dedicado a ACV, ¿no? Y una vez vinieron y daban un congreso, estaban dando todos sus póster y trabajos, y tenían un seguimiento cronobiológico en el tiempo, ¿te acuerdas del cronobiológico? De la incidencia de ACV. Y había un pico importante a la mañana, bien temprano, como se despertaba el individuo. Y claro, son los corticoides. Recuerdan que los corticoides aumentaban antes, justo antes de despertar. De hecho, preparaban, aún acostado, dormido, muy probablemente el sueño REM, estaban preparando al organismo para la vigilia que viene. Entonces hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay variación, y la presión arterial media aumenta un poco también, ¿no? Y va de la mano que hay aumento de los corticoides, de los corticoides, de circulación, etc. Y descubrieron que había otra relación, que era la defecación y el ACV en la mañana, como un factor importante de producir. ¿Y cuál es la relación en común entre ellos? La maniobra de Valsalva. Hacer fuerza, mucha fuerza, ¿no? En una situación donde el sistema ya está tendiendo a aumentar la presión arterial media, preparándose para la vigilia o ya preparado para la vigilia. ¿Sí? Y en una persona proclive a tener el ACV, obviamente.
Entonces había encontrado esas dos cosas. Lo que dice ahí es, si estornudamos o hacemos una maniobra de balsado fuerte, aumenta el volumen sanguíneo cerebral momentáneamente. Esto se acompaña de una disminución del líquido cefalorraquídeo por el espacio subaracnoideo, porque la madre es elástica por aumento de la pinocitosis. Eso no... Sí, está bien, aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo, va a aumentar la pinocitosis, pero eso tiene latencia, tiene demora. Que sea más el espacio subaracnoideo tenga mayor complacencia que un acueducto o un ventrículo que está conteniendo el líquido cefalorraquídeo, también es cierto, pero lo más probable, lo que está ocurriendo, es que se desplaza el líquido. ¿Y cuál es? Al hacer fuerza, lo que estoy haciendo es frenar el drenaje a través de las yugulares, porque entra la cavidad torácica y se encuentra con mucha presión, ¿sí? Por lo tanto las colapsa, aumenta la resistencia, por lo tanto frena el drenaje. Por eso dice que aumenta. Por otro lado, hizo la inversa, provocó un pulso sistólico mayor. En el momento que hago fuerza, al principio por lo menos, hacia el cerebro. Entonces transitoriamente voy a tener un aumento de la irrigación, de la perfusión, al tiempo que frena el drenaje. Por eso aumenta el volumen cerebral, vascular cerebral. Eso genera desplazamiento de esos 3-4 compartimentos. El que compensa eso es el desprendimiento del líquido cefalorraquídeo. Si no lo hace o lo hace lenta y tardíamente, transitoriamente estoy comprimiendo el parénquima. Y eso da algunos signos. Por ejemplo, si uno tose o estornuda, que es lo mismo, es la misma maniobra, ¿no? Hay gente, primero, que se marea, o le ocurre varias veces eso. Y hay otros, o les pasa, a algunos no les pasa el mareo, pero ven lucecitas. Porque le prenden lucecitas. Que se prendan lucecitas sin que exista un LED que le está prendiendo en el espacio que rodea, significa autoactivación de neuronas de la corteza visual. ¿Y por qué se autoactivaron? Porque descargaron. ¿Y por qué descargaron? Porque se despolarizaron por demás. Algo pasó que la despolarizó por demás. Una de las cosas que pasó en ese momento fue que dejó de llegar sangre nueva. Porque si bien al principio hay un aumento y un frenado de la salida, este frenado no me retroalimenta el corazón de volumen para volver a perfundir. Algo que van a ver allá como retorno venoso, van a ver el trimestre que viene, va a disminuir, lo que hace que disminuya el volumen sistólico que está expulsando el corazón en cada ciclo. Entonces termino hipoperfundiendo. ¿Sí? Al tiempo de que lo comprimí y mecánicamente pude provocar alteraciones en la activación de las neuronas. Que explicaría lo que necesita. El mareo es un poco más complicado porque significa una hipoperfusión de determinada. El mareo puede ser mareo propiamente dicho, puede llegar a tener vértigo o algo por el estilo, que tiene que ver con normalmente tronco encefálico, aparato vestibular. Pero el otro mareo es el del desmayo, predesmayo, es un indicio de hipoperfusión. Mareo en realidad no es mareo, sino que es paulatina y persistente desconexión con el mundo que me rodea. Empiezo a perder relación con los elementos y eventos que están ocurriendo de lo que me rodea. Entonces es como una confusión. ¿Sí? Por eso lo llaman mareo. Cambios crónicos, bueno, esto si la modifiqué en la altura, yo voy a tener un aumento de la cantidad de glóbulos rojos, no importa. Puede comenzarse la mayor reducción. Esto sí, como esto ocurre en 3 meses, la latencia para que se recambie la población de glóbulos rojos, o sea, si yo estoy viviendo, me paso de acá a vivir en Potosí, 3.800, 4.000 metros de altura, voy a tardar por lo menos 3 meses en estabilizarme en lo que me pude adaptar. En esos 3 meses, desde la primera semana la voy a pasar, depende de cada uno, mal, posiblemente mal. Los 3 meses, porque son los 3 meses en los que yo aumenté la cantidad de hemoglobina circulante y por lo tanto de glóbulos rojos, ¿sí? Que la contiene. Entonces, en ese tiempo sí
sí puedo reprogramar los mecanismos de secreción y fundamentalmente reabsorción de líquido cefalorraquídeo. Pero fíjense que es un fenómeno con otra cinemática, muy lenta. ¿Cómo sé qué presiones tiene el líquido cefalorraquídeo? Cualitativamente, fondo de ojo. Lo que quiere decir, se aumenta la presión, lo del mucus no lo... Pérdida de líquido cefalorraquídeo por la mucosa olfatoria debe estar ocurriendo, imposible de detectar por la secreción de agua y mucus propio de la mucosa. En un fondo de ojo, bloqueo. ¿Cómo bloqueo el fotomotor? Pues yo voy a tener que iluminar para ver. Si yo ilumino un ojo, ¿qué ocurría? Miosis. Era un reflejo parasimpático, ¿se acuerdan? Pasó repasado. Un reflejo parasimpático. ¿Cómo lo bloqueo? Parasimpático. Ahí vino. ¿Qué tiene la gotita ahí? Se pone una gotita antes de hacer un fondo de ojo. Se tiene que tirar un fondo de ojo y produce una dilatación. O sea, en realidad va a producir una dilatación y más que nada lo que va a producir es imposibilidad de la contracción de la musculatura circular. O sea, imposibilidad de que se desarrolle la miosis. Tengo que favorecer o bloquear el parasimpático. ¿Cómo lo bloqueante muscarínico? ¿Por qué no nicotínico? Si era acetilcolina. A nivel del órgano blanco en este caso sería. Entonces un bloqueante. La atropina, que es una vez que lo logré, yo puedo iluminar bien el fondo de ojo, el fondo del ojo, el fondo de la retina, y voy a ver el edema de papila que le dicen, como todo ese paquete de vasos entrantes salientes y los axones que conforman el nervio protruye hacia adentro. Pero puedo decir, más o menos, hay o no un posible aumento de la presión intracraneal. Lo tengo que medir después. Y como ven, es invasivo, muy invasivo. Lo ideal sería esto, acercarme lo más que pueda a el centro de producción del líquido cefalorraquídeo. ¿Se acuerdan? Fíjense la cánula, todo lo que está atravesando del cerebro, ¿no? Para poder conseguir la presión. Está perfecta, por ahí es la más fiel de todas, pero es la más invasiva, la más iatrogénica. ¿Cuál es otra variante? Y bueno, lo mido en la gran cámara de contención del líquido cefalorraquídeo, que es el espacio subdural. Tengo que trepanar el cráneo, y está entrando la sonda, ¿sí? Que directamente con todo esto lo puede estar midiendo con un barómetro. Con mercurio sí, con mercurio podría ser, pero es tampoco lo que va a variar la altura de la columna de mercurio, porque no son presiones tan grandes, no es que estalla la cabeza, ¿no? Que uso una de agua. Una columna como lo mismo que uso para las presiones intracerebrales, una columna de agua. Ahí voy a ver cambios más, como que le puse la lupa, veo los cambios más grandes, de manera más grande. Entonces lo coloco un barómetro de agua y en centímetros de agua voy a ver cuál es la presión intracraneal. Lo que tiene que generar una continuidad entre esto y el diafragma, la membrana, que está separando el agua del líquido cefalorraquídeo. Para lo cual tuve que trepanar y fijar este tubo ahí. Y cuando entré, pude entrar asépticamente o no tan asépticamente. Por lo tanto, además de la hemorragia que tiene, ahora va a tener una luchita dando vuelta por ahí. Una hermosa cámara de flujo. ¿Sí? Es problemático. Evitar eso. Puede tener una infección, pero que no se transforme en meningitis. Y bueno, la medición por ahí no es tan precisa, es un poco indirecta, pero sigo midiendo. Es entrar y acá, por debajo del hueso, pero es epidural, voy a colocar una cápsula que mide variaciones de presión. Cápsula que al ser deformada cambia la resistencia, entonces eso necesita un cable que entra y sale, ¿sí? Entonces pasa corriente y la variación de presión correlaciona de alguna manera, lineal o no lineal, con los cambios de la variación de resistencia eléctrica correlaciona con los cambios de presión acá porque deforman más o menos la camarita. Es indirecto, como ven, lo tengo que calibrar, pero es el menos iatrogénico e invasivo de todos. De esa manera uno puede medir la presión intracraneal. ¿Para qué la mido? ¿Por qué la mido?
Porque yo estaba estudiando una alteración local del flujo sanguíneo cerebral, una hemorragia, una zona isquémica que dejó un lecho vascular sin perfusión, por lo tanto la sangre se tuvo que redistribuir para otro lado, porque por ahí no puede pasar. Hay una alteración en el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué es el flujo sanguíneo cerebral? Como todo flujo, tiene que tener una fuerza motriz, un generador de diferencia de energía, que en este caso es la presión, una diferencia de presión, ¿sí?, entre la entrada arterial y la salida venosa, ¿sí? Entonces un delta P arterial menos venosa sería, ¿está? ¿Y qué tiene ese flujo a medida que pasa siguiendo ese gradiente de presiones por todo el parénquima cerebral, la vasculatura cerebral? ¿Qué encuentra? Resistencias. Resistencias que van decayendo, aumenta el área de sección total, ¿sí? Pero una resistencia. Ahora, si hay vasoconstricción, la resistencia cambia. Si hay vasodilatación, una resistencia que puede llegar a variar. Entonces, esa la vamos a llamar la resistencia vascular periférica. Entonces, delta P sobre la resistencia, en este caso vascular periférica, al delta P lo voy a llamar presión de perfusión cerebral, dividido la resistencia vascular periférica, me va a dar el flujo. ¿Está? El flujo sanguíneo cerebral. Ahora, ¿qué es la presión de perfusión cerebral? Ya lo dije, la arterial menos la venosa. Pero ¿se acuerdan de la amplia superposición de la superficie de contacto tan grande entre las cisternas venosas y el líquido cefalorraquídeo? La presión venosa puede ser producto de la presión venosa que mido en la yugular y o en la aurícula derecha. Son iguales, ¿no? Bueno, puede ser esa. O puede ser esa más un agregado. Alguien que le agregó presión por esa amplia superficie de contacto entre los dos. Ese agregado viene del líquido cefalorraquídeo, si existe, si viene de algún lado. Por otro lado, al tener una superficie de contacto tan amplia, la transmisión de presiones entre la del líquido cefalorraquídeo y la venosa es muy grande. Por lo tanto, probablemente estén equilibradas, ¿sí? De manera tal, la presión que encuentra la salida la puede encontrar teniendo la presión intracraniana, sí, la presión, como vimos antes, lo vimos acá, en el líquido cefalorraquídeo. Porque a lo sumo será igual que la venosa. Y si no, mayor. ¿Sí? Entonces, lo que voy a poner en presión de perfusión cerebral es la presión arterial media, porque va variando entre sistólica y entre diastólica y sistólica. Bueno, toma un valor medio. Ya van a ver que el valor medio no es esto menos esto dividido 2, se lo sumo a la sistólica. Es distinto, la formulita, porque está más tiempo en la sistólica que en la diastólica. Perdón, la diastólica que en la sistólica. Entonces hay una formulita que van a aprender en un momento, en cardio, pero me da una idea del valor medio de perfusión, de entrada, la presión de entrada para la perfusión. Y le resto la PIC, la perfusión intracraniana, que a lo sumo será por lo menos igual a la venosa, si no, mayor. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el flujo sanguíneo cerebral? Que puedo medir de esa manera que dijimos recién. Claro, de todo eso yo puedo medir la presión arterial media, si le coloqué la sonda voy a poder medir la PIC. Lo que no puedo medir es la resistencia. Con un EcoFlow por ahí puedo medir el flujo, pero me sigue quedando de incógnita la resistencia. EcoFlow es una ecografía dinámica, ¿no? Que me permite ver el flujo, ver las velocidades de la sangre, las carótidas y yugulares. Entonces, yo puedo tener este dato, o el de la presión de perfusión cerebral, si además tengo la PIC, pero no tengo el denominador, la resistencia vascular, ese es mi incógnito. ¿Y qué es lo que veo? Lo que veo es que, por ejemplo, acá hay cambios. Acá siempre el flujo sanguíneo cerebral, mililitros por 100 gramos por minuto. Pero este kilo por minuto. Y lo que veo son cambios en milímetros de mercurio, o de presión arterial media, o de presión parcial de oxígeno en arteria, o de presión parcial de dióxido de carbono en arteria.
que para cada uno de estos serían como 3 ejes. Tengo la curva correspondiente. ¿Qué particularidad ven en ese gráfico? Alguien que me explique más o menos, o alguienes que me expliquen más o menos lo que ven en estos gráficos. Bueno, eso es lo que vos cuando ves. llega a 50 50 milímetros de mercurio. la presión pareciera más. ¿Qué presión? ¿La arterial de oxígeno o la presión arterial media? La de oxígeno se mantiene, baja, ¿Y la arterial media? sube, puede 150. Pero vos dijiste cuando llega a 50. Por Estamos eso hablando de 50 es este como que se ponen iguales, como que se ponen. ¿Alguien más que opine? Hay un rango de La media se presiones. mantiene constante, pero la de oxígeno también se mantiene constante. ¿Alguien más que opine? Lo que estoy haciendo acá es cambiar la presión arterial media o cambiar la presión parcial de oxígeno de dióxido de carbono y mido que el flujo sanguíneo cerebral se desarrolla o continúa. El flujo sanguíneo cerebral aumenta con la presión de dióxido de carbono. El flujo, bueno, ese es otro dato que se aleja de la mesetita, porque ahora está hablando de esta curva. ¿Sí? El flujo sanguíneo cerebral aumenta en función del aumento del dióxido de carbono. ¿Esto tiene lógica? Aumenta el dióxido de carbono en sangre. ¿Sí? Va de la mano un aumento del flujo sanguíneo cerebral. ¿Puede ser? Sí. Si está aumentando el dióxido de carbono en sangre, por empezar va a haber un cambio de pH en la sangre. Está bien que lo amortiguaba la barrera hematoencefálica, pero el dióxido de carbono difundía fácilmente a través de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, del otro lado sí se puede transformar en ácido carbónico, protón bicarbonato. Termina afectando el pH del otro lado. Hay una demora, porque tiene que difundir a través de una capa celular, pero va a terminar afectando. Por lo tanto, no me conviene que eso ocurra. Para cambiar el pH cambia bastante la estructura de la proteína, ¿no? No quiero que todo eso vaya a ocurrir del otro lado. Entonces lo que tengo que hacer es lavarlo más rápidamente. Por otro lado, probablemente ese aumento del dióxido de carbono venga de la mano de un decremento del oxígeno, cosa que ocurriría en el bicho entero y real, no en un experimento de laboratorio que yo puedo hacer que aumente esto manteniendo el oxígeno en sangre constante, artificialmente. En un bicho viviente, real, es probable que vaya de la mano de que está cayendo el oxígeno. Y yo no solo necesito limpiar, lavar el dióxido de carbono para evitar mis cambios de pH retrasados por el cambio de pH del líquido cefalorraquídeo, sino que además necesito mayor aporte de oxígeno, mantener el aporte de oxígeno. Así que debiera aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Y veo que no hay mucho control en eso, allá porque satura, la presión es muy alta. ¿Sí? No hay más capacidad de aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Pero los otros dos parámetros sí están controlados. Si cae la presión parcial de oxígeno por debajo de los 50, él iría de la mano del aumento del dióxido de carbono, en el caso real, por debajo de los 50 milímetros de mercurio es lo que voy a tener en la sangre venosa, normalmente. La presión parcial de oxígeno en la sangre va de los 197 en la arterial, apenas sale del pulmón, o en el ventrículo izquierdo, a unos 50 en la K, que está volviendo al corazón. Estoy por debajo de la norma y me voy para acá. Y lo que veo es que aumenta exponencialmente la perfusión. Y es esto que decíamos, necesito oxígeno, necesito mantener la oferta de oxígeno, porque la demanda es constante o va aumentando para el colmo. Entonces tengo un perfundo más. Hay menos oxígeno, tengo que mandar más sangre para tener la misma masa de oxígeno que venía aquí. El asunto es si subo. Si subo la presión parcial de oxígeno, no le da ni 5 de bolilla, mantiene una perfusión constante, que se ve que es el rango de perfusión estabilizado funcional para el cerebro. Dentro de ese rango de perfusión, él puede trabajar normalmente y lo mantiene constante independientemente de cuánto suba la presión parcial de oxígeno. Lo que me llama un poco más la atención es la presión arterial media, porque eso va de la mano de la perfusión. Y veo nuevamente, por debajo de determinado valor, si
Si ella cae, ya no hay forma de llevar el oxígeno. O sea, cayó la perfusión. Va a decaer también el flujo sanguíneo cerebral. Pero en un gran rango, que es lo que decía al principio, entre los 50 y más o menos los 150, por más que aumente la presión arterial media, se va a mantener el flujo sanguíneo cerebral. Y uno dice, pero ¿cuál es la normal? La normal es, creo que, sumar a la diastólica 1/3 de la diferencia de presiones entre la sistólica y la diastólica. Entonces pongamos 80-120. 80-120 me da unos 40, ¿no? 1/3 de 40 se lo tengo que sumar a 80 y ese es el valor de presión arterial media más o menos normal. Se hace en el cálculo, bueno, que están por acá, más o menos por aquí, un poquito de la mitad. Fíjense todo el rango, que caiga la presión o que suba la presión y se la banca. Logra mantener el flujo de sangre, el sistema, logra mantener el flujo de sangre para mantener el metabolismo de la neurona. ¿Sí? ¿Cómo consigue eso? Acá estoy jugando con la presión, que era el motor de la presión de transfusión. Según la formulita anterior, obviamente lo consigue a través de modificar el denominador, la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, el otro cambio que veo acá con la presión arterial de oxígeno también debe venir de la mano del manejo de la resistencia vascular periférica. Si está cayendo la presión arterial media, para poder mantener el flujo, el numerador se está yendo más chico, para poder mantener el flujo tengo que achicar el denominador, por lo tanto, es la resistencia. Tengo que vasodilatar. ¿Sí? Mientras si va aumentando la presión arterial media, y yo quiero mantener el flujo, no quiero generar demasiado problema hidrodinámico ni de presiones laterales en las paredes, lo que voy a hacer es vasocontraer. ¿Sí? Y probablemente lo hagan las paredes de los vasos por propiedad intrínseca de ellos. Ya les conté al principio lo de las respuestas metabólicas, aumento del dióxido, caída del oxígeno, caída del pH, que provocan vasodilatación, y la inversa produce en menor medida, pero produce vasoconstricción, o el hecho de que funciona como un resorte, que si lo trato de estirar, son propiedades intrínsecas del músculo de los vasos, ¿no? Él trata de volver a su mano. Pero lo trato de estirar y se opone, entonces está vasocontrayendo. La variación de la resistencia vascular cerebral, es la responsable de ese mecanismo de autorregulación. Ahora me paro en la PIC, porque la presión arterial media tenía que restar la PIC. Y digo, ¿cómo es la PIC? Constante o variable. Como vemos acá abajo, estos son centímetros de agua, es lo que les decía antes, varía la PIC en el tiempo. En este caso está mostrando algo entre 1,5 y 7, 1,5 y 7. Tiene picos y valles, picos y valles. Y si lo estudio en frecuencia y lo correlaciono con los otros aparatos del sistema, voy a ver que hay dos componentes. Uno que tiene que ver con el más potente, el más fuerte, ese que con la maniobra de Valsalva o el estornudo, la tos, ponía en juego la respiración. La presión que tiene que ver con la presión intratorácica, que son estos picos grandes y los valles largos. Los picos grandes y los valles largos. ¿Sí? La mayor variación de presiones se debe a la ventilación. ¿Verdad? Y los picos y valles secundarios se deben a variaciones producto de la mecánica cardíaca. Si yo filtro, elimino de alguna manera el pico grande, voy a tener una línea que hace ondas de este estilo, como si esto se linealizara. Si yo bajo hasta la yugular, ¿sí? Voy a encontrar el mismo, que lo llaman yugulograma, la misma señal, sin los picos grandes. La misma señal, que tiene que ver con cambios de presión que se producen a lo largo del ciclo cardíaco. Esa es una evidencia del componente cardíaco en el cambio de presión intracraniana.
obviamente el dominante es el respiratorio. Bien, y ahora tengo la cuestión de que ese líquido estaba contenido en una cámara deformable y se podía llegar a desplazar. Había un cuello de botella en la conexión entre la gran cámara ventricular, acueducto de gran espacio subaracnoideo y el compartimento de líquido cefalorraquídeo de la médula, el canal central y el entorno, ¿sí? Pero que ese era el que me daba posibilidades de escape de presión y volumen, o sea, es el drenaje, la salida. Pero está esa parte en el medio que funciona como un aumento de resistencia que puede llegar, depende de qué magnitud sea, a bloquear o por lo menos hacer difícil el desplazamiento rápido del líquido entre el cráneo y la médula. Pero lo que hago es estudiar, gracias a un pobre perro que puso su cráneo con el cerebro incluido y vasculatura lo donó a la ciencia, ¿no? La complacencia. ¿Qué es la complacencia? La relación que hay entre la presión que genero al agregar determinado volumen. Entonces yo tengo que tener la posibilidad en este sistema, que es un cráneo con un cerebro adentro y todos los vasos, de agregar exógenamente o sacar volúmenes, y lo tengo que poder hacer en el compartimento vascular y o en el de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? De manera tal que genero cambios de presión intracraneana, cambio de presión del líquido cefalorraquídeo, a medida que aumento vascular o por aumento de volumen del líquido dentro del espacio del líquido cefalorraquídeo. Esa es la complacencia. Y la curva que vemos es esta, la que está en negro. Hasta determinado volumen agregado se la banca. No cambia la presión. Es como si fuese un globo que se hincha, sin cambiar la presión ahí adentro. Hasta que el globo llega a lo que le da el látex de la estructura de la pared. Y a partir de ahí empieza a resistirse, como si fuese un resorte de la comprime excedente. Empieza a resistir y por lo tanto carga de presión, ¿sí? Pero el cráneo no es un globo que se hincha, el de Marte Ataca, por ahí, el cerebro, el Mateo tiene el cerebro puesto. No es un globo que se hincha, ¿no? Lo que quiere decir que acá lo que tiene que haber es desplazamiento de masa para que se mantenga esto. Yo agrego volumen y no aumenta la presión, hay volumen que se fue a algún lado, ¿sí? Desplazamiento de masa. Y lo que vemos es que para determinadas magnitudes se puede mover esa masa de líquido ¿hacia dónde? Hacia el compartimento medular y disipar. Migrar hacia la médula, hacia la parte caudal de la médula y disipar. Acá, por el fondo, por acá, ¿está? Y a partir de determinado valor empieza a aumentar en una función lineal, pero de pendiente abrupta. El conjunto da una exponencial, pero lo que ocurre a partir del umbral sería que hay un aumento, siguiendo una función más o menos lineal, de pendiente abrupta. Y eso da lugar a lo que ponen ahí como tres regiones. La región de complacencia compensada, la complacencia craneana, la capacidad de mantener la presión aunque cambie el volumen, sea que el volumen suba o el volumen baje, la presión intracraneana se mantiene constante. Una zona que es el arranque, y es donde transcurre la mayor parte de la curva normal, que es la de complacencia reducida, y la otra que yo te fue el diablo, o hasta donde pueda llegar, porque eso tiene un límite, puede ser un techo. Si no se lo aplicaron al pobre perro, ¿no? Pero es cuando esté tanto líquido que comprimís todo el parénquima a lo máximo que pude, allá adentro, ¿sí? Que es la de complacencia pobre. Ahora lo que hicieron con el perro es bloquear, como si ese módulo cerrado. Yo tengo un compartimento craneano y un compartimento medular donde yo puedo jugar. Y ahí son las otras dos curvas. Fíjense que la complacencia craneana, si no tiene posibilidad de ir hacia la médula, se tiene que redistribuir entre ventrículos, acueductos y espacio subdural, que es muy bajo. Inyecto un poco de volumen y enseguida aumenta la presión violentamente. Mientras que si trabajo con la médula aislada, lo que veo es una amplia complacencia hasta que después ya con bastante volumen inyectado tengo el aumento mínimo.
¿Qué es lo que ocurre en el perro entero y en nosotros? La suma de estas dos, que es la que da. ¿Sí? La mayor parte de esta complacencia permite no variar la presión intracraneana. Ahora voy a verlo acá. No variar la presión intracraneana se debe a que la desplacer líquidos cefalorraquídeos del comprometimiento ventricular. Entonces vuelvo al cráneo que tiene una hemorragia. Y esto de acá, en esta parte, la parte parietal o frontal del lóbulo frontal del hemisferio derecho, se rompió una arteria importante y empieza a llenarse el espacio sutural de sangre y coágulo de formación. Empieza a formar enseguida el coágulo de formación. O sea, es como un émbolo de una jeringa que estoy metiendo en ese espacio. ¿Qué hace? Aumenta localmente la presión. El émbolo está tirando para arriba, acá está el cráneo, aumenta localmente la presión. Para este lado dijimos ya, se la devuelve. No pasa nada. Para este lado, comprimiría el parénquima. Comprimiría el parénquima. Y para este lado, tengo la presión del sistema de líquido cefalorraquídeo, del continente líquido cefalorraquídeo. Entonces, si este sistema, que era la curva negra, si este sistema se la banca, me permite desplazar volumen, no voy a provocar un aumento importante de la presión intracraneana porque parte de ese volumen extra que estoy aplicando, o de la presión que estoy generando, el volumen de sangre que estoy intruyendo dentro del espacio sutural, drena hacia la red. ¿Sí? Depende cuánto esté tratando, por eso va a determinar un flujo, que va a encontrar una resistencia. Si yo aumento mucho la presión, el flujo, la resistencia es igual acá, se va a ir acumulando líquido, y eso va a hacer que paulatinamente vaya aumentando la presión intracraneana, que es lo que veíamos en la curva. ¿Tá? Mientras eso está ocurriendo, está todavía el efecto, hacia arriba no hacia nada, el efecto de esa misma presión, acá es donde metí el émbolo y la presión está haciendo, tirando para allá y hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba no puedo hacer nada, hacia abajo sí. Esa misma presión comprimiendo el hemisferio derecho en este caso. ¿Sí? Lo comprime. Y la va a comprimir parejamente, porque se va a distribuir a lo largo de todo el espacio sutural. Así que desde el polo frontal, claro, desde la prefrontal, el corteza hasta el occipital, y las temporales están todas siendo comprimidas parejamente. ¿Cómo responde? Lo dijimos hace un rato. Las células se van a desplazar, todo el parénquima, las ligaciones se van a desplazar, y recuerdan los vasos metidos entre medio, va por la superficie del sistema nervioso. Entonces, esos vasos que estaban metidos ahí empiezan a ser comprimidos. Y lo que van a hacer es drenar el líquido que tenían hacia los vénulas y los senos venosos, y de ahí al sistema circulatorio, al tiempo que están provocando un aumento de la resistencia vascular cerebral. Van a hacer que entre menos sangre, a menos que yo aumente la presión de transfusión, ¿sí? Para mantener la entrada de sangre. No, pero si no, va a hacer que entre menos sangre. Una de las cosas que voy a hacer, aunque debiera ser mecánico, entonces es aumentar la transfusión. Entonces yo debiera ver que hay un aumento de la presión de transfusión a medida que mi PIC va aumentando también. Pero los flujos sanguíneos y la presión arterial media de los PIC dividido la resistencia vascular. ¿Está? Entonces, debiera ir ocurriendo eso. Si no, ya vimos que lo mantenía dentro de un rango, lo mantenía constante. Pues seguía. Me van ocurriendo esos dos fenómenos. Pero tengo menos contenido total de sangre en todo el parénquima cerebral del hemisferio derecho. O sea, lo que antes era una zona que estaba sufriendo fenómenos isquémicos locales, porque venía la sangre para acá, iba para allá, se apagó para allá, toda aquella zona que es isquémica. Ahora es general. Por general, general. A menos que la presión arterial media, que va a tener un límite, lo pueda compensar. ¿Está? Entonces todo el tejido empieza a sufrir lo que esa zona local del núcleo isquémico y su penumbra estaba sufriendo.
¿Qué me queda? Porque los dos tienen límites por lo visto. ¿Qué me queda? Desplazamiento de masa. Y pero yo tenía la bocha esa de gelatina que era el cerebro y lo estoy comprimiendo así, pero hay una parte de esa bocha que es el dedo gordo del guante de boxeador, el pulgar. ¿Y cuál es? El lóbulo temporal. ¿Sí? Que tiene más movilidad. Porque esto que va a hacer el frontal, comprimirse hacia atrás y hacia abajo. El occipital y el parietal, hacia adelante y hacia abajo. Todo tratando de ir allá. Y el lóbulo temporal, hacia el frontal y hacia abajo. Y hacia abajo significa meterse abajo del frontal. ¿Sí? Y hay una zona de escape. La tienda posterior donde está el cerebelo. De manera tal que ese que es el más móvil va a tratar de meterse hacia abajo y por el tronco encefálico, por el lado del tronco encefálico, invadir la zona ocupada por el cerebelo. Y eso se llama herniación del lóbulo temporal. Si eso continúa, además va a haber herniación a partir de la fosa posterior, hacia la médula. Ya con que ocurra la primera es muy grave. Es muy grave, como va a ver en la parte de neurológica. Entonces, ¿qué es lo que dice acá que estaría ocurriendo? Lo que les conté yo, ¿cómo lo pone acá? Aumento del apexo de la función cerebral. Disminuye el flujo sanguíneo cerebral por compresión. Aumenta la resistencia por compresión exógena. Produce herniación, desplazamiento del tejido cerebral, el lucus tiene que salir por la zona posterior, compresión del tronco encefálico a la altura y cintura sensorial, comprime las arterias. ¿A qué nivel? Sí, es cierto, porque recuerda las arterias iban, las principales, por la superficie del tejido nervioso se iban metiendo, ¿no? Entonces, por acá vino, acá tenía las arterias, vino el lóbulo temporal, se metió, tratando de escapar hacia la zona posterior, y comprime acá, estas arterias. Les explico lo que quiere más allá del punto de compresión. ¿En qué zona está ocurriendo eso? El límite ahora hay el límite mesocontínuo. Y ese lo vieron hace poco. ¿No? ¿Qué había? Estoy en el límite de la protuberancia y el mesencéfalo. Estaban las colinérgicas, las poblaciones colinérgicas de lo que antes llamaban SARA, sistema activador de actividad ascendente. Que no es solo ascendente, no es solo reticular, no es más área, pero es parte del sistema activador. De hecho, están las principales. Entonces, he mostrado un grafiquito de la relación entre hipotálamo anterior-posterior, las orexinérgicas del lateral actuando, y en una parte de abajo de la diapositiva tenía las colinérgicas, núcleo rape y locus ceruleus, serotonina y noradrenalina. Como estas estaban interrelacionadas entre sí, dando lugar a un sistema activador con varios actores, adrenalina, serotonina y acetilcolina como mínimo, pero coordinados entre sí, y la relación entre ese generador secundario del biorritmo de los estados de vigilia y el generador primario, que era despierto, duermo, y el hipotálamo, que era justamente la neurona, las colinérgicas mesocontínuas. De hecho, las lesiones para estudiar el cerebro aislado y cosas por el estilo se hicieron en esa región. De hecho, se usó la misma lesión para estudiar la rigidez por desaceleración desde el punto de vista motor, y con la parte de adelante del perro del gato que hacemos, estudiamos sueño. Y después lo pasamos más adelante, más atrás. ¿Sí? Entonces estoy dañando neuronas críticas para mantener el estado de atención, de activación cerebral. Cuando eso decae, empiezo a perder contacto con el entorno. Y entro en un estado, ahora tiene un gradiente de estado, que llamamos coma. Y se va profundizando el grado de desconexión y respuesta. Eso ya va a involucrar que hay daño en neuronas troncales que están mediando reflejos básicos, mayormente de tipo defensivos y autonómicos, ¿sí? Que dan los grados o niveles de coma. Hay una escala como de Glasgow
que cuantifica eso. ¿Sí? Y digo, ¿cómo ha ganado tanto? ¿Cómo ha ganado? En base a que me cae el grado. Que por ahí la ven la clase que viene, si es que no la vieron algo en la de Sonia Vicky. Pero justo ahí, en esa zona, está que donde hicieron una incisión para hacer rigidez por descerebración en el modelo del PERRA y el motor 1, el primer motor 1. Y donde estaba uno de los puntos críticos de los cuellos de botella del sistema de sueño-vigilia y el enganche, especialmente la parte de vigilia y de conexión y de interacción con el medio ambiente. Y esa es la que estoy dejando isquémica y desordenando en su función al principio y matando después. Lo mismo le pasaba a la de la corteza. Y es indirecta, porque la hemorragia sigue estando acá arriba. Y ahora me está provocando un daño. ¿Sí? Por supuesto que el daño es sucio, no es como entrar con el bisturí en el pobre perro y cortar tranquilamente entre los dos folículos todo el tallo de los carne. No, es sucia, difusa. Progresa hacia adelante, progresa hacia atrás. Y es esa progresión hacia atrás la que es más difícil. En medida que me voy hacia atrás, ya no van a ir viendo el autónomo, no van a ir viendo el cardiorrespiratorio, voy agregando, a medida que vaya desde lo protuberancial hacia lo vulvar, voy a ir agregando redes neuronales asociadas al mantenimiento de funciones más básicas, como son la ventilación, el control de la perfusión global, el control de la presión arterial en general, de la función cardíaca, pero entre otras estaba el de la ventilación. Si dejo de ventilar, el corazón sigue latiendo solo, porque tiene sus propios generadores de ritmo, su propio marcapaso, pero el marcapaso ventilatorio es celular y radica ahí el pulmo y parte protuberancia. Si yo empiezo a matar desde arriba hacia abajo la neurona, voy a estar alterando ese generador y de hecho voy a indirectamente deducir el grado de progresión de la mortandad neuronal o la disfunción neuronal previa a su mortandad, viendo el patrón respiratorio del paciente en coma. ¿Sí? Autopsias, asépticas, distintos tipos de ventilaciones me están diciendo va para abajo. Va para abajo. Ahí puso que. Bueno, no les miento del todo. Un poquito. Bueno, ahí fíjense este ventrículo donde fue a parar. Obviamente el hematoma está acá. Y si el lóbulo temporal va a estar por acá y se hernió acá, ahí es donde estaría produciéndose la lesión. Más o menos. Sucia, pero por ahí estaría produciendo. El tratamiento del ACV, lamentablemente no hay posibilidades de que una habilitación me pueda agregar un extra de mejoría. Examen neurológico, distinguir el ACV del tumor. Sí, el tumor, o sea, más que nada va a ser distinguir que no es un tumor, que es un ACV, ¿no? Porque el tumor, lo más probable es que haya tenido un desarrollo, una escala temporal diferente, más lenta. Y le haya permitido de una u otra manera al cerebro ir adaptándose, ¿sí?, al mismo. Entonces, está bien, sí, había que distinguirlo. Es alguien que cae por el campo, lo trajeron al médico y bueno, ahí en la guardia tratar de ver si es crítico, llevarlo a otra parte de mayor complejidad para el tratamiento, o me pongo a estudiarlo y ver qué podemos hacer. Tomografía computada, resonancia magnética de difusión para identificar el tipo de ACV. ¿Qué es hemorrágico? Sí, tienen sus latencias. Primero hay que tener los equipos. Segundo, tienen sus latencias al aparecer los signos, según el tipo de técnica que estudian. Son todas técnicas de imagen, tomografía computada, resonancia magnética. Sí tengo la ventaja de que yo puedo colocar un marcador, algo que yo vea en la radiografía, en la imagen, del tipo que sea, y ver, lo inyecto en sangre, ver si se mantiene dentro de la sangre o invade partes donde no debiera estar. Entonces ahí me va a dar una idea clara de o que hay una hemorragia o que hubo una isquemia muy prolongada y está muy alterada la barrera hematoencefálica y está difundiendo fuera abajo. Lo que no me va a dar es información temprana, información en minutos o quizás en las primeras horas.
Ahora con las resonancias hay algunas que sí estoy dando la difusión, pero no la hace cualquiera, cada vez la hace de más lugares, y las técnicas de difusión por resonancia, que me estudian la distribución y orientación de las moléculas de agua en todo el parénquima cerebral, vasos incluidos. Pero bueno, con eso uno más o menos puede sacar algún indicio de que acá está pasando algo. Pero si no, las otras técnicas tienen que ver con, si está pasando algo, lo primero que se afectó fue la función neuronal, que en 3-5 minutos ya empezaba a fallar. Por lo tanto, tendría que verla a través de alguna herramienta que me dé idea de la función neuronal. La resonancia magnética funcional es una, pero no todas son resonancia magnética funcional. Y la otra variante es ver si en la actividad colectiva de las neuronas, global, general, el electroencefalograma, medido con muchos electrodos, para, a pesar de que es una técnica de baja resolución espacial, tratar de ir lo mejor que se pueda en ella, y como es inocua, rápida y fácil de realizar, hacerlo seriado en el tiempo, ver si está protegido. Eso sí, es una de las aplicaciones de lo mal llamado mapeo cerebral, que en realidad es el electroencefalograma cuantificado. Es una de las aplicaciones, la detección temprana de accidentes cerebrales y la evolución. Acelere isquémico por trombo, bueno, obviamente vieron que era trombótico, entonces agentes criminalísticos locales o sistémicos, y ahí viene las 3 horas de iniciar. Después de las 3 horas, tengo el problema de que tuvo mucho tiempo isquémica la vasculatura post-trombo. Cuando yo lo degrade, primero va a haber un pulso de presión que se la tiene que bancar, y después la presión sostenida que va a tener, depende en qué vaso esté la relación sistólica diastólica. Entonces, la pared sigue intacta o está deteriorada. Si está deteriorada, yo tenía un trombo acá y voy a terminar teniendo un racimo de hemorragia atrás. Entonces, problemas. El peligro es menor. Antagonistas NMDA y AMPA en esa ventana temporal inicial. Disminuye la desfragmentación de la zona de penumbra, problema de la... Bueno, ¿para qué eran los antagonistas? Más que nada el NMDA, pero también el AMPA para evitar... ¿Sabes? Bloqueo el NMDA, me aseguro que no entre calcio. Sí, con el NMDA. Si no hace nada con el AMPA, va a terminar descondenizando la espina dendrítica o la aposinapsis y va a empezar a entrar calcio por los voltajes dependientes de calcio. Entonces, bloquear los dos. ¿Cuál es el problema? Lo que dice acá abajo. Tienen que llegar ahí. Y si es una zona isquémica, no es donde está el tapón que te está dando todo esto, es allá abajo donde no está perfundido. ¿Sí? Sí puedo salvar la penumbra más distal, porque seguramente está perfundida colateralmente, y por ahí va a llegar, pero toda esta zona del medio no le va a llegar. ¿Sí? La misma interrupción de circulación generada por la CDE va en su siguiente aumento de la PIC, con primer vaso, ¿se acuerdan? Bloquea la llegada de las drogas a la región de infarto, las drogas tienen lo que acabo de decir. Hiperventilación, manitol y troca. Troca es fácil. Si alguien leyó, recuerda el caso clínico, chupo el hematoma, controlo, trato de controlar la hemorragia, así que todavía persiste, ¿no? Pero la mayor parte de la masa ocupante lo saco y por lo tanto la presión intracraniana debiera bajar paulatinamente con la extracción de la masa. Después puede haber porque estoy generando cambios muy violentos de presión intracraniana, entonces el sistema de secreción-absorción se va a ver un poco confundido. Entonces puede haber, hay que mantenerlo en estudio, no es que ahí le saco directamente el detector o sensor de presión intracraniana, listo, ya está, hace rato que está cerrado. No. Puede llegar a haber problemas posteriores, pero apagué el fuego directamente y no le tiré agua al estudio. A la cocina económica. Hiperventilación. ¿Por qué hiperventilación? La aplican ahí, en el caso que triste, en un momento le aplican la hiperventilación. ¿Qué pasa con hiperventila? Baja la presión. Hiperventilación es profunda y rápida. ¿Lava bien? No, ¿qué? Baja la PCO2. Baja la presión. Lava el dióxido de carbono. Baja la PCO2. Baja la PCO2 del pulmón. La alta tasa de difusión transmembrana pulmonar de intercambio gaseoso del dióxido de carbono también baja en el plasma y eso afecta a todo el organismo. Como baja el dióxido de carbono, están haciendo bioquímica ahora, ¿no? Sí. Bueno, la bioquímica,
dióxido de carbono, anhidrasa carbónica o no, depende de la temperatura, los tiempos, ácido carbónico, bicarbonato y agua. También va a cambiar el pH, pero el pH va a subir, estoy desplazando la reacción. Dióxido de carbono más agua, ácido carbónico, bicarbonato y protón, ¿para qué lado? Estoy sacando el dióxido. El pH va a subir, bajan los protones. Pero es una alcalosis generalizada, que no es algo que ocurra fácilmente en un organismo en su entorno natural y su vida natural, ¿no? No es muy fácil que le pase eso. Nos pasa a nosotros cuando estamos un poco rayados y nos vamos a la altura y además hacemos ejercicio en la altura, un andinista. ¿Sí? El animal que vive en la altura está adaptado a eso y tampoco le da y le pasa al uso o profesor de educación física encargado de la pileta que hace hiperventilar a los chicos antes de mandarlos a bucear a buscar en los 4 metros de profundidad fichitas a ver quién consigue más y gana el premio, donde los pibes lavan todo su dióxido de carbono, que es el indicador de tenés que salir porque nos falta el aire, tenés que no tanto el oxígeno, el dióxido de carbono es responsable. Y como bajé mucho el piso para que la concentración de dióxido de carbono, el pibe nadando a los 4 metros de profundidad buscando la fichita, alcance el valor umbral, ya la presión parcial de oxígeno bajó suficiente. A 4 metros de profundidad, media atmósfera más encima. Cuando él sale, se descomprime. ¿Sí? Y al descomprimirse es donde va a caer la presión parcial de oxígeno, también la de dióxido de carbono, pero el pibe va a estar hipoperfundido cerebralmente y cuando le falta medio metro para salir del agua, y se ahoga. Y eso explica buena parte de la muerte de los chicos de la... ¿no? Se ahoga. Se llama Shallow Water Blackout. Se llama el desmayo de las aguas poco profundas. ¿No? Salvo en esas condiciones extremas y totalmente anómalas, no conseguimos fácilmente una alcalosis, salvo que la querramos hacer nosotros. O me la haga alguien con un aparato de respiración artificial, respiración asistida mecánica, si yo no estoy consciente. Si estoy consciente, es muy difícil que me adapte a ese aparato. ¿La hiperventilación? Sí, aumentas el nivel de oxígeno. El objetivo de hiperventilar es aumentar el nivel de oxígeno. Esa es la razón de ser, ¿no? No es mucho lo que podemos. ¿Por qué yo tengo 100 milímetros de mercurio de oxígeno en el pulmón? ¿Cuánto hay acá afuera? Y el 21% de 760, más o menos 150. ¿Por qué no tengo 150 dentro del pulmón? Porque cuando inspiré el aire, acá, en la nariz, la boca, la faringe, se me saturó de agua. 47 milímetros de mercurio de agua. A la presión total donde está distribuido el gas oxígeno, le tengo los 760, le tengo ya que restar 47. Y a medida que me acerco al alvéolo, que es donde el oxígeno necesita pasar a la sangre, se le están agregando 40 milímetros de mercurio, milímetros de mercurio más de dióxido de carbono. ¡Pum! Más todavía. Son 87 milímetros de mercurio en el recto. ¿Cuál es el oxígeno que me queda en el alvéolo? El 21% de 760 menos 47, menos 50, ponele. 21% de 710. 100. ¿Cómo lo mejoro? Perdiendo los otros dos gases que me están quitando, que se me están agregando a la mezcla. Dióxido de carbono y el agua. Perder el agua trae deshidratación. El principal problema para el atenismo, la deshidratación. Porque él no va a poder evitar hiperventilar porque tiene menos oxígeno en el aire. Entonces hay una fuente, un estímulo continuo de hiperventilación. El segundo es la... ahí hay una cosa que azul, no es una azul. Lavar el dióxido de carbono. ¿Saben cómo evita el antinista que le afecte la alcalosis? Para lavar el dióxido de carbono va a producir alcalosis. Que le afecte la alcalosis con un diureto. Para lavar el bicarbonato que está produciendo. Lo van a ver en relato, ¿no? Para lavar el bicarbonato. Ahora, yo estoy deshidratándome por acá y aumento la diuresis. Tengo que andar con cuidado. Ser consciente de lo que estoy haciendo y andar con cuidado. Para el mal de altura, antes recomendaba el té de coca.
mate de coca, ahora directamente dan la pastillita de diurético. Tengan cuidado y tenganlo en cuenta y lleven el bidón de agua con ustedes a medida que están ascendiendo. La alcalosis, ¿por qué? No es lo que le ocurre normalmente a un tejido, al organismo, por lo tanto, lo que ocurre normalmente es que queda hipoperfundido o bloqueada la perfusión de alguna manera. Entonces el tejido que quedó hipoperfundido o bloqueada tiende a aumentar, baja la tasa de respiración oxidativa, tiende a aumentar la fermentativa y produce ácido. Más allá de que hay dióxido de carbono que no se lava, fuente de protones. Entonces lo que se produce normalmente es una acidosis. Y el tejido en general, inclusive la vasculatura, están más adaptados a contrarrestar la acidosis. Y eso lo hace vasodilatando porque vasodilar. ¿Qué ocurre si tengo la única excepción era como dijimos el pulmón? ¿Qué ocurre si tengo una alcalosis? Al revés, vasocontrario. ¿Sí? La respuesta opuesta. Y la vasoconstricción es generalizada. Por eso, el otro problema para el andinista es el más grave, el más agudo. El andinista requiere de suba a la altura y no se adapte. El edema de pulmón. Es edema en todas las cosas, el edema de pulmón. Porque ya es el factor crítico del pulmón porque estoy hiperventilando, tengo que optimizar la eficiencia del pulmón como cambiador de gases, y al tener un edema voy a ir en contra de la difusión del aire y la sangre. Entonces lo peor, ¿no? Eso es lo que nos mata. Pero hay vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, hay caída de la perfusión de todos los órganos, inclusive el cerebral. Entonces lo que están tratando, ya como manotazo de ahogado hacia el final, es vasocontraer para disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Y de esa manera tratar de contrarrestar la PIC, haciendo que ese otro compartimento, no el parenquimático, obviamente aumentó la PIC porque está aumentando el volumen dentro del líquido cefalorraquídeo, no el parenquimático, sino el vascular de disminución. Siempre tratando de preservar el volumen de parénquima, que no se compriman las células. El manitol. El manitol o un almidón, puede ser también un almidón artificial. Son moléculas grandes que no salen del vaso. Entonces, lo que van a hacer es aumentar la osmolaridad intravascular. Y eso hace que chupe agua, deshidrata tejido. ¿Me conviene meter algo aquí en un tejido normal? No. Pero si el tejido está edematizado porque hubo alteración de la perfusión, sí, porque lo que voy a hacer es frenar la producción del edema y quizás inclusive retrotraer el edema. Volver a llevar agua hacia el compartimento vascular. Y si el flujo se mantiene, logro mantener el flujo de perfusión, el agua la saca. Después se encarga el riñón. Pero esas serían las razones de ser de estas dos estrategias intermedias, casi al final y de manotazo ahogado que está dando el médico antes de ir al nitrógeno. Listo, porque acá, si le empiezo a dar esto, sí, tienen resuelto el práctico. En el práctico van a ver eso de acá. Así que si no hay ninguna duda, están libres. La mitad por adelante, como la he dicho miles de veces, y la mitad de atrás por la puerta.